Los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la ciudad. Miércoles Paranormal Radio 1. La de uno Chumecher. Bueno, muy bien, 10 de la noche, 36 minutos. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo le pareció? Como dice por ahí, se le paran unos pelitos. Le hacen el juicio sobre los mandamientos y en el primero se queda uno. Sí. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y decía ahí la señora que le pasaron el libro de la vida y todo El libro eso. de la vida donde todo está escrito. Acuérdense que también Jesús Quintero, en su testimonio que presentamos, él también contaba sobre el libro de la vida. Cuando usted llega y le pasan la película de todo lo que usted ha hecho, bueno o malo, y se lo van mostrando y sin ni modo de uno decir, no, es que... Ese no era yo. Es que sí, no, es que ahí iba, mejor dicho, ahí iba el doble mío. A convertir, pero en la mañana. Sí. Pero no, nada, o sea... Nada. Bueno, se pueden comunicar 652-4030, 652-4030, opinar sobre este testimonio de Gloria Polo, una odontóloga que, pues, nos contó la historia, todo lo que fue ir al más allá y volver, para dar testimonio y divulgarlo al mundo, evangelizarlo. 652-4030, 652-4030, igual, pues la línea sigue abierta, sigue activa para que usted pues nos comente sus cosas, y acá con mucho gusto pues daremos una guía espiritual. Por eso es que, por ejemplo, cuando nos llaman a contarnos de que brujería y de que van donde los brujos y que... Entonces es que uno les dice, mire, o sea, uno no puede recurrir primero a las cosas del demonio, o sea, usted tiene que tener claro que Dios está ahí, Dios le está mirando usted qué hace y qué no hace. Aparentemente nadie lo ve. Sí. Y usted es libre de hacer lo que quiera dentro de su libre albedrío, pero cuando usted se muere es cuando... Como decía la señora ahí, Dios está ahí pendiente 24 horas al día. Al día. Está grabándole ahí. Exactamente. La cámara de video todos los días de la vida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Luis. Don Luis, bienvenido a Miércoles Paranormal. Cuéntenos. Gracias. Pues de verdad que esto ha sido trabajo de vigilante y pues ahorita tuve la oportunidad de entender la emisora, ¿no? Sí, señor. Ya escuché fue lo último. Y de verdad que lo poco que logré escuchar, pues me quedé bastante impresionado. Y pues me gustaría, pues no sé cómo la manera de poder volver a escuchar el testimonio completo. No sé si usted me podría colaborar. Lo puede ver mañana en nuestra página, o busca en YouTube Paranormal. También. O búsquelo él se consigue en YouTube. Testimonio de Gloria Polo. Anótelo ahí, busque Testimonio de Gloria Polo. Y es más, por ejemplo, si usted va a los ermitaños, ahí la entrada, los que se hacen a vender CDs, ahí lo consigue. Vale como 5,000 pesos, sí. Listo. O allí en San Bazar también lo consigue. Testimonio real. Testimonio de Gloria Polo. Lo felicito por su programa y de verdad que es un buen trabajo lo que ustedes están haciendo y todo que es para el Señor. Es para bien. Bueno, muchas gracias. Listo, es la invitación a compartir, es la invitación a reflexionar el un compartir, poquito sí, en lo que yo estoy haciendo, en lo que quiero hacer, en lo que para dónde voy. Les decía, muchas veces tenemos la tendencia a creer en lo demás, en las cosas que no, y de último dejamos al que realmente puede hacer todas las cosas, que es Dios, ¿no? Sí. Entonces prima la brujería, prima la envidia, prima el engaño, prima el hacerle el mal a los demás. La persona que hace una brujería se le olvida que eso se lo van a cobrar. El doble. Y con creces, eso lo va a tener que pagar carísimo. Y ese solo hecho de sentir envidia y de querer hacer el mal, ahí le cobran, porque es que eso equivale a muchas infracciones dentro de los mandamientos de la ley de Dios. No está amando al prójimo, está matando la ilusión, no está matando la persona, está matando sus relaciones, bueno, en fin. Muchas cosas. Tantas cosas le está fallando en casi todos los mandamientos, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros tuviésemos claro realmente
pues cuál es el amor de Dios y cuán infinito es el amor de Dios, seguramente no cometeríamos tanto pecado tan terrible como lo cometemos, de una manera desaforada, de una manera inimaginable, de una manera que lamentablemente pues para muchos es simplemente una fábula, es simplemente una invención, es simplemente un cuento, pero pues qué pesar tener que esperar a que uno se muera para poderse dar cuenta que estas cosas de verdad suceden, y ahí sí que puede decir uno, me equivoqué. Ya no hay vuelta de hoja. Sí, era verdad. Entonces ahí ya no hay vuelta de hoja. No hay tiempo de llorar. Ajá. Bueno, un saludo a todos los guardas de seguridad. Oiga, los señores de las comidas rápidas también están en plena sintonía. 652-4030, 652-4030 para que nos llamen, opinen sobre el tema de la noche, el más allá. El siguiente testimonio que vamos a ver, que es el de Rosa Amada Pérez, es digamos que un complemento a este testimonio, es lo que usted puede hacer antes de, es la oportunidad que usted tiene de lograr cambiar su vida. Sí. Yo de pronto en algún programa les voy a contar pues por qué yo hago lo que estoy haciendo hoy en día, cuál fue el testimonio, qué fue lo que a mí realmente me pasó, cómo Dios me mostró muchas cosas, y muchas cosas de las que dice Gloria Polo pues son realmente muy ciertas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver cómo sufre Dios con el pecado cuando uno no honra al papá y a la mamá. Desde pequeño, mire, hoy en día desde pequeño un peladito que esté levantando el hombro a la mamá, haciéndole así, eso que frunce en el hombro haciéndole muecas también. Y le hacen muecas y contesta, ahí en ese momentico se está ciñendo el pecado, en ese momento está ahí Jesús sufriendo, porque es que es un hijo que no está respetando, que no está honrando a su papá y a su mamá, y hoy en día esa es una de las grandes trampas del maligno. Dese cuenta usted que hoy en día la mayoría de los pelados contesta como les da la gana. Sí. Levantan la mano, contestan durísimo, cuando no es con groserías y con insultos para los papás. Viene el papá alcahueta, ay, déjelo, sí, que es que hay tan lindo que se ve. No. Entonces, ahí en ese momento ya se está conformando el pecado. Es que en el infierno hay niños incluso desde 3 años, porque es que el niño a los 3 años ya tiene conocimiento, ya tiene uso mínimo de razón. Entonces la inocencia se va perdiendo más o menos entre los 3 y 4 años, porque es cuando el niño ya empieza a hacer maldades, a decir mentiras, y esos pecaditos ya van sumando. Sí. Entonces este testimonio que viene de Rosa Amada Pérez pues nos permite también entender yo qué puedo hacer, cómo puedo cambiar. Mire, otro de los pecados que a mí me mostraron también fue el del aborto, que es un pecado bastante difícil, cómo le duele al Señor. Pero ese dolor del Señor, mire, cuando yo vi eso, por ejemplo, también, qué dolor tan grande, qué dolor tan inmenso que uno siente. Es como sentir, si a usted se le ha muerto a alguien, conoce ese dolor, pues multiplíquelo por unos 4,000, por unos 5,000, y ese dolor es el que siente uno de haber ofendido a Dios, sí, de haber quitado una vida, concibiendo uno el aborto, o simplemente recomendándolo, o así haya escuchado usted a alguien que vaya a abortar y usted no le diga, venga, no lo haga, porque si usted lo escucha y no hace nada, usted se vuelve cómplice de ese aborto y se lo cobran, se lo anotan a usted por no haber querido, por no haber evitado y por no haberle dicho a esa persona, mire, no lo haga. Los apegos a la plata, la gente que tiene tanto dinero, que tiene tanto poder, mire, es gente vacía. La mayoría de gente, usted se pone a ver sus vidas y son espiritualmente vacías y creen que con plata o con una camioneta lo tienen todo. Esas personas que a veces van en sus carros y tienen sus casas allá, bueno, en donde sea, y que se creen pues que son los dueños del mundo, los dioses. Pues realmente qué vacíos son, qué pobres son, porque cuando se mueran vamos a ir todos al mismo hueco y el juicio va a ser el mismo, y qué tristeza vamos a sentir de no haber sido lo que Dios quería. Sí. Que fuéramos humildes, que fuéramos nobles, que fuéramos sencillos, que creyéramos en Él. Pero es que hoy en día es más fácil y hacer el mal, tener envidia, ir donde el brujo, donde la bruja, creerle al horóscopo, creerle a todas estas cosas que no son de Dios y que sí nos causan tanto mal y tantas ataduras. Compra el amuleto tal. Sí, que compre no sé qué, compre que el cacho de venado y todo. Que venga. Y lo más complicado es que los mismos brujos están usando las cosas de Dios.
Entonces usted oye a un brujo que le dice, venga, que la mire, Virgen no sé de qué. Santa Marta. Sí, que Santa Marta, por ejemplo, es muy usada. Y que San Gregorio. San Marcos de León es muy usado con los brujos. Las Eucaristías son muy usadas por los brujos. ¿Ve? Los martes de Santa Marta son muy usados por los brujos. ¿Ve? Entonces, todo este tipo de cosas, pues hombre, hacen que usted vaya buscando en su vida lo que es una condena. Por eso hay tanta gente que llama, lamentablemente, y dice, mire, es que me pasa esto, estoy enfermo, no sé qué esto. Entonces, analice desde cuándo su vida empezó a ser vacía, a ser triste, desde cuándo su vida cambió, desde cuándo su vida no tiene sentido. Pues desde que usted dejó de orar, Sí. desde que usted le sacó de su vida a Dios, desde que usted le quitó esa importancia a Él en su vida, entonces es cuando su vida cambió. ¿Desde cuándo le empezaron a ir mal en los negocios? Pues desde que usted cambió. ¿Desde cuándo le empezó a usted a ir mal, que la quincena no le alcanza, que tiene problemas, que esto? Pues desde que usted le falta su matrimonio, desde que usted consiguió un amante, desde que usted se le olvidó que en ese sacramento usted le prometió a Dios que iba a serle fiel a esa persona. Entonces, ahí están las respuestas a muchas preguntas a las que nos llaman las personas, pues, para que hagamos oración. Y claro que podemos hacer oración, y claro, con mucho gusto los vamos a ayudar, y con mucho gusto, si podemos, vamos a hacer liberación. Pero lo más importante, pues, es tomar conciencia de que Dios es lo primero en todo, y vale la pena rescatar y mostrar todo este tipo de testimonios, porque con ellos nos damos cuenta que lo que se habla realmente es verdad, y que a veces nos falta muchísimo para entender qué puede pasar más allá o qué puede pasar más acá de determinada situación. La diferencia, un rosario. Una decidió darse la oportunidad de mirar a Dios y de saber que hay alguien más poderoso que le puede ayudar. Sí. Y ella va a contar cómo vio cosas oscuras. Y la otra se dejó guiar por el demonio, porque mire, normalmente, mire que Gloria Polo decía que había un sitio especial de los suicidas. Y normalmente el que se suicida es el que el demonio le dice cómo se suicida y termina matándose. Muy buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos? No, muy bien. Con mucho gusto, me reservo. Con su problema. ¿Con cuál problema? Yo no tengo problema. Perdón, con su programa. Ah. Pero una pregunta. Di. ¿Cómo hace uno? ¿Le soy sincera? Sí. Que yo digo muchas mentiras. Y ahorita lo que acabé de escuchar como que, uy, Dios mío. Y le acabo de decir a mis hijos que pilas con las mentiras. Es que el padre de la mentira es Satanás. Y te voy a decir algo. Sí. No hay mentira pequeña, eso que dicen, hay una mentira piadosa. Piadosa, que no hay eso no existe. Nada de la mentira. Eso no existe, la mentira piadosa no existe. O sea, o es mentira o no es mentira. Sí. Y Eso entonces no es. la mentira... ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cómo debo empezar para...? La oración pues te ayuda. Con la oración, ¿cierto? La oración te ayuda, pero lo más importante es reconocer. Por ejemplo, hoy mira lo que sucede aquí en este momento es que el Señor te tocó, Ran. Sí, O sea, esto no es solo para los cristianos, esto no es para los evangélicos, esto no es para los mormones, esto es para todos. Pero ¿Ves? imagínese que es que yo he comentado, ¿sí? Sí. Y inclusive el 31 de octubre me dijeron que yo era una ignorante, que cómo me atrevía yo a decir esas cosas en pleno siglo XXI, y pues igualmente yo dije, ¿De lo que? ¿Los disfraces? No, sí. Ignorante no, porque yo estoy escuchando un programa que de verdad, igualmente yo soy de mucha oración. Pobre pero de aquel, dice el Señor, del que dude, pobre aquel que te dijo, porque cuando Él tenga su juicio, le van a decir esa palabra que lanzó contra ti, y seguramente contra muchos más, le valdrá el doble, le valdrá el triple, y va a decir... Ahí le muestran en el álbum. ¿Se acuerda cuando dijo esto esta señora? En el libro de la vida. Entonces va a decir, uy, sí. Listo, bueno, entonces uno para no decir... Pero entonces, para cualquier oración. pecado, mira, el Señor da la gracia. Lo importante es como hoy que el Señor te toca y te hace ver que estás mintiendo y que estás cometiendo un pecado contra Él y contra ti misma. Sí. Entonces empezar a pedirle al Señor, porque es difícil, o sea, no es decir, saca la varita mágica, ya no vuelvo a decir mentiras, no. Sí. Sino es empezar esa lucha continua y empezar a pedirle al Señor que te ayude a corregir ese pecado que has cargado, esa cruz de la mentira, y el Señor te da la gracia. Llega el momento en que tú dices, oye, yo ya no digo mentiras, y eso te va a dar la tranquilidad, eso te va a hacer sentir mucho mejor, eso te va a hacer sentir una paz impresionante, porque es que
Todos podemos sentir una partecita de esa paz de Dios, y es cuando yo dejo que Dios esté en mí. Entonces, si yo dejo que Dios esté en mí, difícilmente, pues la fornicación, las mentiras, los malos pensamientos, todo ese tipo de cosas van a estar en mí. Lo más importante, permitir que Dios esté en mí, a través de la Eucaristía, de la confesión, de la oración continua y de reconocerme pecador, porque eso es lo más importante. Si uno vive en unión libre, no puede comulgar. ¿Tú vives en unión libre? Sí. Bueno, pues cásate, pídele al Señor que te dé la gracia. Sí. ¿O no te puedes casar? Sí, claro. Ah, bueno, ¿y por qué no se han casado? Porque él no ha tomado tal vez la decisión. Bueno, ponle eso. Mira, ponle eso al Señor, que cuando uno le pone las cosas, y si es la voluntad de Dios, Él regala eso. Además que tienes sufrimiento porque tú deseas mucho comulgar. Te sientes vacía, a veces tiendes muchas lágrimas, a veces te sientes sola, a veces en tu casa has sentido el peso de cómo cargar con eso. A veces has sentido la soledad, a veces has sentido mucha tristeza, a veces has sentido un gran dolor también, a veces dices me estoy equivocando, has querido disimular ese dolor con muchas cosas, tapar el sol con un dedo, y eso no se puede, porque Dios está ahí y Dios lo que quiere es salvarte para rescatar tu alma. ¿Me equivoco? Ahí están los oyentes opinando y participando en el programa de hoy. A veces el Señor deja ver corazones, ¿no? Entonces, sí, mira ahí. Sí. Se llama escudriñar corazones. Y Él lo pone y eso pasa. Bueno, vamos con la última llamada antes del testimonio. ¿Le alcanzamos a recibir? Sí, varias todavía. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ferchito, me reservo el nombre, pero es que eso me impacta. Oye, hay muchas tocallas, ¿no? Sí, me reservo el nombre. Doña, me reservo el nombre. Me reservo el nombre Rodríguez, me reservo el nombre Pérez, me reservo... No, sí, mentiras. Es que, me impactó mucho lo del testimonio, sobre todo donde dice honrar a padre y madre. Yo soy la persona que toda mi vida me le he pasado de pronto hablando mal de mi mamá, de mi papá, porque yo tengo resentimiento hacia ella. Resulta que ella nos abandonó a mí y a 3 hermanos más. Nos dejó tirados prácticamente. Sí. Yo era la más pequeñita, por irse con un hombre. Ya. Mi padre pues tampoco respondió porque él era ricachón, o sea, rico, y él le daba pena pues que ya tenía una hija con una señora que la pasaba pues con uno y otro. Y pues la verdad nunca los he honrado, nunca, siempre he hablado mal de ellos. Se ha tenido como un odio ahí, como un resentimiento. Tanto de que tengo un hogar hace 20 años y por mis hijos he hecho cosas que yo sé que para Dios están mal hechas. He aguantado cosas, he hecho cosas, y eso me impactó muchísimo el testimonio. A mí lo que más me gusta es cómo Dios va tocando corazones y cómo va zarandeando. Entonces, primero hay que recordar el amor. Mira, el amor de Dios es un amor tan grande que es un amor que perdona. O sea, cuando tú dejas de entrar a Dios en tu corazón, tú no tienes odio. O sea, por más que tu mamá haya hecho cosas malas, pues ¿quién es uno para ir a juzgar a un papá? Tú no sabes en ese momento tu mamá qué estaba pensando, qué ataduras tenía, cómo la estaba atacando el demonio, y en medio de su fragilidad, de su improtección, porque era una persona lamentablemente que también sufrió mucho, porque tu familia tiene una cadena transgeneracional de mucho sufrimiento, pues tu mamá cayó en eso. Entonces lo más importante es en este momento pues que el Señor toca tu corazón. Entonces hay que buscar el perdón, hay que buscar la reconciliación, hay que buscar ese amor, hay que perdonar. Hay muchas cosas que te han causado dolor, hay también mucha soledad, has tenido mucho sufrimiento, te has sentido culpable de muchas cosas. Tú te culpas de muchas cosas que te pasan y que pasan en tu familia, pero realmente pues tú no eres la culpable. Hay que dejar de sentir esa culpa. Hay cosas que no le has entregado a Dios y que te causan también mucho sufrimiento en tu familia,
con tu esposo o con la persona pues con que has compartido también hay mucho dolor, hay mucho resentimiento en tu corazón, hay cosas que te han hecho sufrir bastante y que en vez de perdonar pues las has guardado ahí con un dolor y con una rabia que te está llenando de amargura y que a veces te hace sentir como el sinsabor de las cosas. Has llegado a tener malos pensamientos y eso sí que ofende al Señor, porque el dador de vida es Él y el que la quita también es Él. Entonces, todas ese tipo de cosas que tú has tenido, que el Señor pone ahorita para que tú las veas, que sin conocernos Él te va diciendo a través de este humilde servidor muchas cosas, pues es para que veas que el amor de Dios está ahí, y al contrario de lo que tú has creído, que Dios a veces no está contigo, mentiras, Él siempre ha estado al lado tuyo. Lo que pasa es que tú no has querido mirar a un lado donde Él siempre está, y el demonio sí siempre te ha atacado con esas cosas del dolor, para que te sientas frágil, para que te sientas sola, para que te sientas que no vales nada, que has fracasado, que fracasaste en tu vida como mamá, en el hogar, como niña. Esa falta de cariño también te ha hecho mucho daño, y todo eso el Señor quiere que lo sanes. ¿Qué hay que hacer? Ir al Santísimo, entregárselo al Señor, abrirle el corazón, decir: Señor, sáneme, aquí estoy yo. Arrancó en esta noche, por eso estás llamando, por eso ese testimonio te toca, y el que viene a continuación sí que te va a tocar más. Entonces, escúchalo. Perchito, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo me acabas de decir todo lo que yo he pensado, lo que yo he pasado? Si no sabes quién soy. Sin conocernos, bueno, para que la gente sepa, aquí no es ni brujería ni nada, por eso decimos todos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Créele a Dios, no a Fercho, sino créele a Dios. Entonces, a través de la oración, a través de empezar a abrirle el corazón al Señor, Él empieza a sanar todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa tristeza, todo ese vacío, toda esa soledad, todos esos miedos, y tu vida va a cambiar completamente. A mí me pasó hace 6 años y medio, y a partir de ese momento cambió mi vida, porque yo le dije a Dios: sí, listo, le creo de una. Entonces ahí es donde empieza a operar la fe, que es creerle a Dios al máximo. ¿Listo? Listo. Bien. Muchas gracias. Bueno, vale. Un abrazo. Fortaleza, muchas gracias. Claro, lo mismo. Cuando quieras llamarme, con mucho gusto. 314-427, listo, 6782, vale. Listo, muchísimas gracias. Ahorita me están llamando, pero pues no puedo contestar porque estamos en el programa. Estamos al aire, sí. Una feliz noche. Gracias. Dios te bendiga. Y escúchate el siguiente testimonio. Listo. Porque es muy importante. Tenemos las dos. Yo no me pierdo ningún programa, siempre me los oigo todos. Qué chévere. Y vamos a hacer algo que pues con la gracia de Dios y eso, vamos a poder orar por muchas personas a través de la emisora y liberar muchas personas, que no se ha hecho nunca a través de la radio, pero que lo vamos a hacer. Aquí Yongo ha sido testigo, por ejemplo, de liberaciones que hemos hecho a través de celular para personas que han estado en otra ciudad, y contesta el mismo demonio, y entonces uno pregunta quién es y contesta: Satanás. No, me voy a salir. Hace 8 días me parece que usted habló de eso. ¿Fue hace 8 días o 15 días? Sí, como 15 días, no me acuerdo. Sí, hablaron de eso de una señora de Bogotá. Sí. Sí. Entonces sí fue hace 8 días, fue hace 8 días. Sí, fue hace 8 días que hicimos esa oración, pero eso no es para asustarse, sino es para darse cuenta que el poder de Dios existe. Bueno, qué bueno que haya pasado eso. Nos alegra mucho que compartas con nosotros tu testimonio también. Sí, Ferchito, y muchas gracias, de nuevo, muchas gracias. Me siento, como si en paz. Hubieras cargado un poco de bulto. Recargando baterías. Y escucha la oración del final que vamos a hacer. Sí, siempre. Que va a ser una oración chévere de sanación para romper todas esas cargas que hay. ¿Vale? Listo, Ferchito, muchísimas gracias. Bueno, listo. Muy bien. Una buena noche. Chao. Bueno, ok, chao. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Quién hablamos? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, ¿cómo está? Buenas noches, hablar con John Jairo. John Jairo, ¿de qué parte se comunica? De Florida Blanca. Muy bien, bienvenido a Miércoles Paranormal. Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. Era una preguntita. Lo que pasa es que ha venido ocurriendo una situación más o menos, como le explico aquí, pues la abuela falleció hace mucho tiempo, ¿sí? Sí. Y de repente se ha sentido manifestación, han habido situaciones donde molesta a mi mamá. Ajá. Ya se le ha hecho misas, ya estuvimos en... ¿Se le ha hecho qué? Misas, se le ha mandado a hacer misas. Ajá. Se le ha dado misas, sí, o sea, a nombre de ella, y estuvimos por ahí un sacerdote en el norte, y
nos ayudó muchísimo, aplacó mucho la situación y todo eso. Ajá. Ya, uno a veces se pregunta, ¿por qué será? ¿Será que necesita algo? ¿Cómo hará para saber? Puede ser, mire, lo que pasa es que a veces las personas cuando mueren se quedan con pendientes. Y entonces el alma no puede descansar hasta que no cumple esos pendientes. ¿Qué hay que hacer? Intentar ayudarle. A veces hay personas que tienen el don de la evidencia que pueden ayudar a eso, pero pues si no se tiene a la mano, porque también es bastante complicado, lo que pueden hacer es empezar a orar, seguir celebrando Eucaristías, porque ¿hace cuánto murió ella? Hace 10 años. Bueno, esos 10 años a veces son un minuto allá al otro lado. Sí, porque allá es el tiempo del no tiempo, o sea, allá no hay tiempo como el que nosotros percibimos aquí de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 2 días, no, allá no hay tiempo. No, entonces, sí, esos 10 años pueden representar para esa persona que ya se fue al otro lado 1 minuto, es decir, que no hay tiempo. Por eso a veces muchas almas quedan ahí como atoradas porque están, digamos, a una oración o a un pasito de salir del purgatorio o de salir de esa pena que tienen, y para nosotros van 30, 40, 50 años y ya se nos olvidó, pero resulta que esa alma no tiene tiempo allá, entonces ha sido muy poco. No hay una percepción del tiempo. Lo decía Gloria Polo ahí en su testimonio, que allá no se tiene el tiempo. Entonces, mire, continúen elevándole Eucaristías, pueden pagar una, ay, ahora se me olvidó, aquí en la calle 33 con 21, una liga de misas. La liga de misas es la celebración eucarística de 1 año continuo por una intención y vale solo 2,000 pesos. Entonces ustedes pueden ir allá y pagan la Eucaristía, pagan la liga de misas por el descanso del alma de tal persona. Y aparte de eso, ustedes todos pueden orar el Santo Rosario por esa intención, para que puedan entender o para que la persona pueda pasar a descansar y para que cualquier cosa que haya quedado pendiente pues pueda ser, digamos que entendida, o que pueda ser visualizada por alguien, o que simplemente a través de la oración esa persona pues encuentre la paz que necesita. De pronto asusta a su mamá, ¿por qué? Pues que puede ser la persona más cercana, puede ser la hija que más estaba como cerca, o la persona que ella escogió como para comunicarse o para esto, y no es susto. Entonces no se van a asustar de que me asustaron, me empujaron, me movieron, no, sino ya saben que es ella que está llamando la atención porque realmente necesita oración. ¿Ok? Otra cosita. ¿Será que si tiene tiempo? 5 minutos. Claro, aquí tenemos hasta las 12 de la noche. Si nos pasamos un rato no importa. Bueno, papá, póngale cuidado. Está hablando con una persona, pues, ha vivido muchas cosas, ha tenido muchas cosas, conoce mucho. Desafortunadamente, pues, cuando estaba joven viví mucha cuestión de la droga, el vicio de las mujeres. Uh-huh. Ya, tuve un accidente y me fui al otro lado, he visto a la Virgen 3 veces. Uh-huh. Ya, he vivido tantas cosas bonitas con Dios, pero desafortunadamente uno mucho caer en la tentación, o como le explico en este momento, cómo puede quitarse uno ese demonio de la lujuria encima. Con la oración. Con la oración, mire, lo que pasa es que uno tiene que, el diablo conoce muy bien cuál es su debilidad. Exacto. Y su debilidad es la carne. Entonces él sabe que por ahí le anda duro. Pero mire, lo más importante es ser humilde ante Dios y decirle: vea, Señor, yo reconozco mi pecado, que es este, y reconozco también mi debilidad, porque a veces no soy capaz, no me aguanto, no soy capaz de contenerme y siempre caigo en ese pecado. ¿Quién sino usted para ayudarme? ¿Quién? Ahí en ese momento usted está siendo humilde. Está haciendo lo más sencillo y lo más pequeñito, porque está reconociendo su fragilidad humana y está reconociendo que Dios es Padre Todopoderoso. Entonces en ese momento el Señor empieza a ayudarle. No va a ser de una, pero usted va a empezar, por ejemplo, en un proceso muy progresivo de hacer las cosas bien. De pronto van a pasar 8 días y puede que caiga. Después van a pasar 15 días y puede que vuelva y caiga. Después va a pasar 1 mes y puede que vuelva y caiga. Pero en la medida que usted tenga una oración continua y permanente, el Señor le regala en su corazón el rechazo a eso. Y va a llegar el momento, no en que usted se vaya a volver pues del otro sexo y no le gusten las mujeres, no. Sino va a rechazar, ya no va a sentir esa atracción a la carne, a la lujuria, a las cosas del pecado, no.
sino que ¿usted es casado? Sí, señor. Bueno, entonces usted va a sentir que es su esposa a la que usted va a buscar siempre, pero eso se lo regala Dios. Entonces, mire, mucha oración ante el Santísimo, mucha Eucaristía, mucha confesión y la oración del Santo Rosario todos los días, con su esposa, en familia. Y haga el rosario también, hay otro rosario que regaló la Virgen María que se llama el Rosario de los Dolores o de las de los 7 dolores de la Virgen María o el Rosario de las Lágrimas de la Virgen, que es muy bonito, se demora unos 10 minutos, lo consiguen en internet y hágalo todos los días. Y verá, en un proceso continuo de oración, y verá usted cómo derrota esos espíritus inmundos de lujuria y de fornicación y ese espíritu de pecado. Y usted solito, el Señor le da la gracia de que usted empiece a rechazar eso. ¿Oyó? Listo, mi hermano. Listo. Bueno, muy bien. El Señor me lo acompañe. Bueno, muy bien, amén. Bueno, muy bien, Jongo, nos vamos con el siguiente testimonio. Listo. Rosa Amada Pérez. Rosa Amada Pérez, ¿sí? Muy bien, nos vamos con el siguiente testimonio, que es el de Rosa Amada Pérez, que también les va a servir muchísimo porque es de una ayuda impresionante y es ver cómo tenemos la opción también de tomar el camino, Jongo, el que es. Sí, claro. Porque a veces uno o sea, busca el camino ancho. El más cómodo. fácil, de llegar a las cosas más rápido y fácil. Exactamente. Entonces, aquí está la muestra de que cuando se quiere, se puede. Se puede, sí, exactamente. Bueno, un saludo para nuestro amigo Javier Cadena y su mami Nubia, que están en plena sintonía. Aquí en los 106.7, miércoles paranormal. Amada Rosa es una actriz de telenovela, protagonista de aquella telenovela famosa, La Costeña y el Cachaco, ¿recuerdan? Ella es la costeña. Es cierto. Y ha tenido un proceso de conversión hermoso, en que el Señor ha ido cautivando su corazón, en que el Señor la ha ido enamorando. Después de perseguir las ilusiones del mundo, ella se dio cuenta que nada de esto la llenaba y que solo Dios y la Santísima Virgen María, en su fe católica, a través del Santo Rosario, de la confesión, de la Eucaristía diaria, de la comunión diaria, solo a través de esto iba a poder encontrar felicidad. Hoy el Señor nos ha bendecido como tantas veces acá en la comunidad y nos ha traído a Amada para demostrarnos que su nombre simplemente manifiesta lo que Dios ha hecho con ella, amarla. Ella es la amada de Dios y por eso démosle un aplauso a Jesús y a María fuerte. Buenas noches. Me acompañan con una oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Me pongo ante la presencia tuya, Señor Jesús. Te pido que me cubras con tu sangre preciosa y bendita, que cubras a todos los corazones aquí presentes. Derrama tu sangre, Señor, sobre mí, sobre todas estas personas. Que se haga tu voluntad. Haz de mí siempre, Señor, un corazón humilde, limpio y puro, y no dejes de enviarme nunca tu Santo Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya Wilson les comentó, yo actué en muchas novelas, pues poquitas novelas de televisión. Fui modelo desde los 18 años y fue muy chévere.
pero me siento mucho mejor ahora. Bueno, les cuento un poquito acerca de mi vida pasada. Yo empiezo el modelaje a los 18 años y a mí nunca me gustó. Yo era vanidosa, pero una vanidad que no era, no decirlo vanidad, me gustaba cuidarme, era normal, pero ya cuando entro en el modelaje empiezo a inclinarme mucho y a obsesionarme por el cuerpo, a obsesionarme por la moda, a obsesionarme por muchas cosas. Obviamente porque me lo exigía este trabajo. Hacer dietas, yo trago como una loca, a exigirme muchas cosas y cosas que me hacían falta. Termino un proceso como de modelaje, empiezo a establecerme ya no hago tantos trabajos ni tanto modelaje, sino que ya me empiezan a llamar a la televisión a actuar en novelas. Antes de esto fui a Estados Unidos, estuve 1 año y medio, viajé por muchos países, conocí muchas personas, pero ustedes no se imaginan el vacío que yo sentía en mi corazón. Yo buscaba era comprarlo todo lo compraba, o sea, me compraba ropa, zapatos, botas, trataba de todo, buscar la felicidad en lo material. Y nunca me llenaba mi closet se sentía lleno, pero yo no. Me vine de Miami porque me empezó a dar una depresión horrible y yo pensé que era la falta de la familia. Yo allá me sentía tan sola, pero tan sola, que me dio una obsesión fuertísima por el ejercicio. Yo salía cuando no tenía que trabajar porque a mí me pagaban por ahí $12,500, les estoy hablando hace 10 años, y me quedaban una semana o 15 días libres. ¿Yo qué hacía? No me gustaba rumbear, no me gustaba meter droga, no me gustaba fumar, entonces era también como mosca en leche con la gente, con los amigos, con la gente que conocía, porque me apartaban, porque no consumían, o sea, no compartía con ellos las mismas experiencias o los mismos comportamientos. Entonces empecé a concentrarme y a enfrascarme sola en el apartamento, a ver películas y a hacer deporte. Yo salía a patinar por ahí 2 horas, regresaba, me conectaba a un aparato de corrientes, veía una película, después bajaba, hacía spinning y después hacía pesas. O sea, 5 horas prácticamente haciendo ejercicio. Y terminaba en la cama llorando. Me regreso para acá y yo digo, no, me tengo que regresar para Colombia porque definitivamente acá ya me cansé. Me sentía, era un vacío y era una soledad impresionante. Incluso cuando me decían que me iba súper bien, que era una de las mejores modelos de la agencia, que tenía buen futuro, mejor dicho. O sea, yo no le puse atención a todas estas palabras porque me sentía muy mal. Me regreso a Colombia con las manos vacías, sin saber qué iba a hacer, y fui a una entrevista que me invitó un canal y me llamaron para el casting de esta novela. Yo, bueno, actriz, bueno, ya se me cambió la vida, ahora sí. Hice la novela, después vino otra novela, y con el paso del tiempo también sentía el mismo vacío y era mucho más grande. Obviamente me mezclé con todos los placeres del mundo, me dejé llevar por la vanidad, por la lujuria, por el tener, por lo material, una cantidad de cosas que la gente, a mí me da una tristeza hoy en día porque ya entiendo muchas cosas y que veo, y la gente cree que la felicidad está en el tener dinero, poder, en el tener el mejor cuerpo, en el tener un novio y acostarse con esa persona, decir que lo ama. Voy a hacer un paréntesis aquí. Pero ¿por qué no puedo acostarme con mi novio? Porque la mayoría del grupo sabe que no es prohibido tener relaciones sexuales. El Evangelio manda a amar a todos. Entonces yo digo, las prostitutas son las mujeres más felices del mundo, porque dan amor a todo el mundo.
Y nosotros nos prostituimos. Yo me prostituí porque yo me acosté con mis novios. Y cada relación sexual deja un vacío en el corazón. Me sentía usada, ultrajada. Ese es uno de mis pecados. Pero si sigo, mejor dicho, los 10 mandamientos no los cumplía. No sabía qué era amar a Dios. Primero que todo, el más importante de todos. Llega un momento en que yo siempre me ponía como a pensar mucho, pero nunca me decidía. Tenía la iniciativa de ir a misa, tenía la iniciativa de hacer oraciones o novenas. Pero el mundo lo jala a uno, el mundo siempre lo está jalando a uno. Cuando uno decide buscar a Dios, esa luz, así como decía Wilson, el mundo te jala más duro. Y empiezo yo, como las amistades y como lo que me rodea me empieza a jalar hacia las prácticas paganas. ¿Saben qué son prácticas paganas, no? La brujería, la hechicería. No que yo me ponga a hacer pues brujería ni que a invocar ni nada de eso, no. Sino que iba a que me lean las cartas, por curiosidad, por ignorancia, porque no sabía que era, no sabía que eso era malísimo. Eso es terrible. Con eso no se juega. No por hacerle daño a las personas, sino por buscar felicidad, prosperidad, éxito. Y llegué a hacer de todo. Compraba velas y feng shui y menos mal no me metí a yoga. I Ching, mejor dicho, piensen en todas las prácticas paganas, ahí me metí. Los colores, los cuarzos, me llevaron cuando tenía 15 años, estuve en un curandero, mejor dicho. Resulta que hace 2 años yo vivía en unión libre, cosa que también no se debe hacer. Y empiezo a hacer el rosario porque no tenía absolutamente nada que hacer. O sea, lo tenía todo, pero no tenía nada. Tenía carro, sí. Tenía el cuerpazo, sí. Tenía un tipo al lado chévere, sí. Tenía plata, sí. Pero no tenía nada. Absolutamente nada. Yo no tenía felicidad, no tenía paz, no sentía amor. Vivía en una constante depresión, en una constante angustia, no sabía ni para dónde iba, no sabía ni qué quería, o sea, me sentía re mal. Yo estaba como ser humano hecha una frisa. Y me da por hacer el Santo Rosario, sola, no fui a ningún grupo. Yo no sé, o sea, el Señor a mí sola me cogió de la mano y me fue llevando y mostrándome muchas cosas. Cuando yo empiezo a hacer este rosario, algo muy importante, yo siempre he sido muy enferma, no enferma mentalmente, sino físicamente. Me ha pasado de todo, siempre vivo en el quirófano, me operan por cualquier cuestión de salud. Y en esa época estaba más mal que nunca, y yo no entendía por qué. O sea, me habían operado del oído hacía 2 o 3 años, hace 2 años, 2 o 3 años, y yo no entendía el por qué otra vez me tenía que seguir operando, y era una cosa que era muy incómoda. O sea, yo me despertaba embotada, hinchada, deforme mi cara, me salía moco, pus y sangre por el oído, los dolores de cabeza eran absurdos, yo no veía, parecía una china, o sea, de lo hinchada, no me podía parar porque de una vez me mareaba. El cuerpo, la columna, tengo 2 hernias discales, hiperlordosis, escoliosis, mejor dicho, 3 discos deshidratados de cosa camillo. Y otras enfermedades, etcétera. Cuando empiezo a hacer el rosario, empiezo a sentir, primero empecé con novenitas, empecé con la novena de la prosperidad, después la novena de la sangre de Cristo, y después la novena de los santos ángeles, y empecé a leer la Biblia. Cuando encuentro en la Biblia un texto que me llama mucho la atención, y es que
Los espíritus malignos, hay espíritus malignos que solo salen con ayuno y oración. ¡Pling! Se me prendió la luz. Y dije, yo debo tener algo de eso. Y empecé a hacer ayuno. Sola, o sea, yo ahorita me acuerdo y digo, Dios mío, ¿yo cómo hice? O sea, sí, yo lo sé que lo hice por ti, pero gracias a la fortaleza que me dio, pero es que es impresionante porque la mayoría de las personas están en un grupo y tienen asesoría con unos sacerdotes y todo, yo estaba sola. Y esta persona con que yo vivía viajaba muchísimo, me dejaba 20 días, un mes sola, y yo empecé con el rosario y empecé a sentir unas cosas por la noche que yo no les puedo explicar con palabras qué era, pero yo sentía físico terror, pavor. Yo llegaba la noche y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿yo para dónde cojo? Yo me acostaba y yo sentía la presencia de algo que llegaba hacia mí. No estoy loca. No estoy loca. Gracias a Dios el Señor me puso alrededor de muchas personas, de sacerdotes y personas que saben y conocen de Dios. Así como existe Dios, existe el diablo. Y con el diablo no se juega. Yo estaba jugando con el diablo. Cuando yo voy a realizar todas estas prácticas paganas, yo estoy haciendo pactos, sellos, y no era consciente de lo que estaba haciendo. Y Él los cobra. Los estaba cobrando con mi salud, con mi alma. O sea, físicamente, literalmente me quería matar, porque es que lo que a mí me daba era absurdo, era una cosa tras de otra. Yo iba a quedar deforme de la cara, iba a quedar con parálisis facial. Me acuerdo que estando en el quirófano, le he dicho yo, que tal la sinvergüenza, al Señor, Señor, llévame. Pero les estoy diciendo que le decía de corazón, llévame porque ya yo hice todo lo que tenía que venir a hacer a este mundo. Imagínense, yo ya le di a mis papás lo que quería, ayudé a mis hermanos, pues he repartido amor, he viajado, he conocido, pero no soy feliz, llévame contigo. Y yo pensando ahora, Dios mío, donde yo me hubiera muerto, me hubiera ido derechito para la Paila 48. Dios mío, o sea, yo digo, yo que estaba pensando de la vida. Y así somos, ignorantes. No conocemos de verdad a Dios, no conocemos las Sagradas Escrituras. Decimos que somos católicos y ni siquiera somos capaces de leer los evangelios, que son 4. Pero sí leemos otras porquerías. Resulta que cuando yo empiezo a sentir esas cosas tan fuertes, yo no sabía a quién decirle esto, porque obviamente van a decir, esta mujer se volvió loca, y actriz de lo peor. Llamé a mi hermanito, le dije, Robert, me está pasando esto. Me dice, ¿cómo va a ser eso, manita? Él me dice, manita. Y yo, sí, a mí también me pasó lo mismo. Yo dije, ¿cómo así? Sí, me pasó lo mismo. Entonces yo te voy a comunicar con una persona de oración y para que ores con ella y ella te guiará. Y yo, bueno, listo. Entonces yo hablé con Maracuyá, que es una señora que se llama María, pero yo le digo de cariño Maracuyá. Entonces Maracuyá, tan hermosa, me dice, no, cómprate un Cristo exorcizado, ten agua bendita, lee los salmos, me dictó una oración en latín y quisiera todas las novenas, o sea que mejor dicho me la pasaba orando. Yo hacía vigilias sola en mi casa, ustedes no se imaginan lo que era eso. O sea, ríanse. Yo ahora me río, pero en ese momento era escalofriante, pavoroso, era de terror. Así como ustedes ven esas películas de terror, eso es cierto. Era horrible. Yo no sabía para dónde coger. Yo dormía con un cuchillo al lado para defenderme, y yo sabía que ese cuchillo no me podía defender de lo que estaba ahí, de esa presencia. Es que es una fuerza opresora, así como lo dice la Sagrada Escritura, es una fuerza maligna, porque tú sientes pavor, sientes terror, sientes miedo, no sientes paz, y sientes que todo el tiempo te está persiguiendo. Es horrible. Le cuento esto a mi hermano, y me dice eso, y yo, pero ¿por qué a él también?
Y me dice, nunca dejes, Maracuyá me decía, nunca dejes de hacer el rosario. Resulta que el rosario rompe herejías. Yo ahí descubrí que a mi mamá, antes de yo nacer, le habían echado una brujería. Ella perdió 2 niñas, ya 9 meses. Una se ahorcó con el cordón umbilical y la otra nació muerta. O sea, unos casos que son absurdos. Yo dije, con razón. Y yo siempre toda la vida he sido muy enferma. Y para remate vengo yo, la embarro, me meto más la pata y voy a hacer y leo cartas y no sé qué, que para la contra, para no sé qué. Imagínense ustedes hasta dónde llega uno contaminándose, estando el Señor aquí esperándonos gratis. Y uno va y le paga a un brujo. Resulta que yo sigo haciendo ese rosario, sigo haciendo el rosario, y eso se empieza a alborotar más, mejor dicho, eso fue, no, yo no sabía qué hacer, eso era horrible, la empleada también se daba cuenta, mi hermanito menor se daba cuenta también, sentía cosas, sentía ruidos, sentía que caminaban por la noche, sentía esa fuerza, prendían el equipo de sonido, se prendía solo, y la empleada me decía, ¿usted cómo hace para dormir aquí? Y sola. Y yo no sé. Pero ¿para dónde más cojo? O sea, yo no tenía para dónde coger. Yo vivo sola en Bogotá. Mi mamá, pues obviamente no me creía, mi papá tampoco. Todavía en la hora que piensan que estoy medio loca. Y dejé de hacer el rosario y obviamente empezó a calmarse. Claro, porque eso es lo que no quiere el demonio, que uno ore. Porque aquí voy a rescatar una frase que dice un amiguito Iván. El que está desocupado, el demonio le busca oficio. El que no hace nada, el demonio le busca oficio. Entonces, me fui a Cartagena de vacaciones y yo dejé de hacer el rosario. Pero cuando regresé, me acuerdo yo, que fui y dije, no más. Esta Semana Santa, yo seguí haciendo el rosario y volví a sentir esa presencia. Volví a sentir. Es que es difícil, sobre todo para mí es muy difícil porque yo había realizado estas prácticas y había hecho esta cantidad de cosas. Me fue difícil y ¿sí me entienden? Yo hacía el rosario de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita sea. O sea, yo era temblando. Pero yo tenía que hacerlo porque era lo único que yo sentía que me salvaba, que me cuidaba. Y cuando llega la Semana Santa yo le dije al Señor, yo te voy a ofrecer esta Semana Santa como nunca en mi vida lo he hecho. Porque la Semana Santa no es para irme a pasear en tanga a Cartagena. Entonces yo dije, no voy a hacer más eso. Me fui a la Semana Santa y empecé a ver cosas. El Señor, por medio del Espíritu Santo, me empezaba a revelar cosas. Como que me empezaba a mostrar, a guiarme, me quitaba las amistades que no me convenían. Empezaba a quitar esa amistad y empezaba a llenarme de gente de oración. Y cómo me empezó a rodear de sacerdotes exorcistas. Entonces no estoy loca. Cuando yo voy la persona que vivía conmigo no me permitía poner ni crucifijos, ni imágenes, nada. Me decía, busca cualquier religión menos la católica. Y yo, ¿por qué razón? Yo, porque es la verdadera, es la de Cristo. Y el demonio sabe cuál es la iglesia de Cristo. Yo no le puse atención. Me fui a hacer un taller de actuación, me habían ofrecido varios papeles. Hice como 5 castings y no me daban ganas de trabajar, no me daban ganas de nada. Yo vivía como con un desánimo, una desesperación por el medio, no me gustaba. No sabía qué es lo que me estaba pasando. Me voy a misas de liberación y sanación. Y cuando hice mi primera confesión, que había dejado de hacer la confesión hace rato. No la hice bien, pero sentí algo de paz y sentí que mi cuerpo físico cambió. Sentí sanación en el momento de la confesión. Cuando yo me voy a todas estas misas, yo me fui a una misa de un padre que era muy especial, que hacía una misa de liberación a un pueblito, y yo llegué allá. Yo no sabía que iba. Pues sí ya había estado en misa de liberación, pero esta misa era muy especial. Y cuando él empieza a hacer yo renuncio a no sé qué, y empieza eso a sacar, alborotarse ese gritería, yo decía, ¿qué es esto?
yo empecé con escalofríos, a sudar, empecé a temblar, claro, empecé a sentir todo lo que yo sentía cuando estaba sola en mi casa por las noches. Yo decía, esto es lo que yo sentía en mi casa. Yo decía, Dios mío, tú sí existes. Cuando yo me doy cuenta de que el Señor sí existe, a mí se me abre la conciencia y me muestra todos mis pecados en la vida. Todo por lo que yo lo ofendí. Yo me acuerdo que ese día lloré todo el día, arrodillada con el sacerdote confesándome, porque tuve que hacer una confesión absolutamente de vida, lo mínimo, hasta cuando chalequeaba a mis papás, todo, así sea 200 pesos, porque eso es robar, así sea una fruta en el supermercado, eso es robar, absolutamente todo. En ese momento yo sentí sanación en mi cuerpo, yo me podía parar de la cama mucho mejor, aquí estoy, yo me tenía que hacer terapias diarias. Llevo 1 año que no me hago terapias y no me duele la espalda. Vivía con constantes dolores de cabeza, mejor dicho. Y empiezo a tener, yo no sé si fue 1 mes, perdóname Señor si estoy diciendo mentiras, pero no recuerdo muy bien si fue 1 mes o 2 meses, de revelaciones que yo no entendía qué era lo que estaba pasándome. Yo veía cosas, olía cosas, escuchaba cosas, voces. Yo me sentía perseguida en la calle, en mi casa, no me sentía segura en ningún lado, solamente en el Santísimo. Empiezo yo a sentir y a escuchar cómo el Señor me va diciendo a mí, muchos ojos han pecado por tu cuerpo. Ustedes no se imaginan cómo me sentí. Muchos ojos han pecado por mi culpa. La presencia de la Santísima Virgen María con el Santo Rosario, una de sus promesas es, no recuerdo muy bien sus palabras, pero ella dice, el alma que se acoja a mí no perecerá y la llevaré a un estado de gracia mucho más rápido de lo que no se imaginan. Y así es impresionante el poder del Santo Rosario. Escuchaba la voz de la Virgen llorando. ¿Cómo? En el corazón. ¿Cómo les explico? No tengo cómo explicarles. O sea, no sé cómo explicarles. Es una cosa que es una gracia tan hermosa que yo sentía que ella me ayudaba y me decía que estaba ahí, a pesar de que estaba pasando por esos momentos tan fuertes. Yo duré 6 meses o 5 meses sin dormir. Yo era un rejo, o sea, en el hueso. Me estaba consumiendo, yo no dormía, tenía ojeras hasta acá. Imagínense, o sea, que 5 meses sin dormir. No comía por estar haciendo ayuno porque yo quería que se me saliera eso rápido, lo que tenía adentro. Entonces, imagínense, yo estaba desesperada. Y eso que me topé con exorcistas. Y claro, los sacerdotes eran aterrados de verme a mí así y me imponían manos y me ayudaban y fueron muy lindos conmigo. Y una vez fui al de Duitama y no les digo esto, me sacaron 2 legiones con Santísimo puesto aquí en la frente. 2 legiones. Y la gente todavía no cree que existe el infierno. 2 legiones. Resulta que cuando el Señor me dice, muchos ojos han pecado por tu cuerpo, Él me va mostrando, no así con los ojos abiertos, yo no sé si estaba dormida, pero me lo pone en el corazón, la manera de vestirse las mujeres, cómo me vestía yo en televisión, porque ni siquiera soy yo en la vida real, yo no me he visto así. Los escotes, las minifaldas, las cirugías, porque eso es obsesión. Como me decía el Señor que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y mi cuerpo es de Él. No es para ser ultrajado, maltratado y mucho menos prostituido. Porque yo hago pecar a mi hermano poniéndome una minifalda y un escote y ya yo estoy metiéndole a esa persona morbo. ¿Qué es el morbo? Masturbarse.
Porque aquí voy a hablar claro. Y eso es pecado también. Entonces yo estoy haciendo parte de ese pecado de esa persona. ¿Cómo yo iba, o sea, cómo jalé yo a tantas? Imagínense las escenas de cama en las novelas. ¿Cuántos niños? La Virgen dice, los niños están yendo al infierno por la televisión y el internet, por la pornografía. Y hoy en día esa obsesión por el cuerpo, por la vanidad, por tener las puchecas, por tener la cola, por meterse en no sé qué, por hacerse la lipo. ¿Cuántas no se han muerto en las cirugías? Y yo les digo una cosa, ¿eso les da felicidad? Eso no da felicidad. Eso va en contra de la dignidad de la mujer. Entonces a mí me van a querer por mi cuerpo o por mi corazón o por lo que yo soy. Entonces el Señor me mostró eso. A ti te van a querer es por lo que eres, tú vales por lo que eres, por el corazón que tienes. No por el físico, ni por lo material, ni por lo que tienes en dinero. Empecé a entender todas estas cosas. La Virgen me ponía en mi corazón acerca de la pureza. La pureza. Dios mío, la pureza. Imagínate qué es la pureza. La pureza no es solamente en lo sexual. Dios hizo el sexo solamente para el matrimonio, para procrear. No lo hizo para que nosotros lo usemos de placer todos los días, o para que yo me acuesto con mi novio porque lo amo. Entonces acuéstese con todo el mundo, porque el Señor dice, amen a todos, ámense los unos a los otros. ¿Qué es que yo quiero ser libre? No, uno se vuelve ese esclavo del dinero. Yo me acuerdo que yo compraba una cosa y quería otra cosa. Ay, no, entonces ahora no me pega el zapato este con este, entonces comprar la cartera, no sé qué. Ay, pero no me... Entonces cada día es más y más. Y así es con el sexo. La primera vez, ay, qué rico, más y más. Todo es, nunca se sacia uno. Nunca te vas a saciar. Porque si metes el pie en el fango, o sea, 1, 2, cuando vas caminando te vas hundiendo más, te vas embarrando más y te embarran más. La pureza, el vocabulario de las niñas, de los niños. Yo cuando escuchaba las groserías, cómo hablan los niños hoy en día, las mujeres, a la par de los hombres, que tampoco le queda divino a los hombres hablar así. Yo me quedaba aterrada y decía, Virgencita, de esto es lo que tú me estás hablando. La pureza en el vocabulario, la pureza en el vestir. Yo no les estoy diciendo que se pongan faldas y se pongan velo y métanse al convento. No. Es que hay una manera de vestirse que es decente, ser decente. Sobre todo para venir al templo. Cuando yo estoy en ese proceso, yo empiezo a escuchar voces que me llegan en la misma iglesia. Estoy arrodillada y pero eran como así, como atacándome. Yo era así, yo vivía como paranoica todo el día. Imagínense ustedes viviendo eso. O sea, a mí me hubieran tildado de loca. Y a muchos les pasa que lo tilden a uno de loco, porque uno está viviendo esa experiencia espiritual y eso es una gracia que el Señor nos regala. Yo seguí con mi rosario y una vez me puse a hacer, uno con el rosario puede hacer otras oraciones, no les voy a decir cuáles, porque son de cuidado, y yo me las puse a hacer en la casa de noche.